Bienvenidos una vez más, estimada audiencia, al Tabernáculo Bíblico Bautista. Una iglesia de fe, una iglesia de esperanza, una iglesia donde predicamos la palabra de Dios en este mundo digital, en este mundo metaverso. Así que aprovechemos. La tecnología al servicio del hombre es magnífica, pero cuando el hombre está al servicio de la tecnología, ahí está lo peor. Pero hoy aprovecho esta tecnología para dirigirme a usted, a la comunidad de su hogar, de su casa, a la intimidad de su vida, estimada audiencia. Y quiero hoy meditar con ustedes el tema, la admirable gracia de Dios. ¡Wow! Antes de leer el versículo de Jueces 17:6, le doy unos segundos para que lo encuentre. Jueces 17:6. Estimada audiencia, creo que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro ser no logra comprender la magnitud de la admirable gracia de Dios. Para Cristo no fue fácil, pero Él lo hizo. A pesar de los obstáculos, a pesar de las amenazas, a pesar de la envidia, a pesar de todo lo que Él vivió, Él dijo, mi enfoque es llegar a la cruz. Y decir aquellas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí se vio la admirable gracia de Dios. Romano lo dice, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que busque a Dios. Uno, dice, que busque a Dios. Entonces estamos incluidos todos. Quien sea. Y quien me pueda estar escuchando, está ahí dentro de ese plato, inundados de la rebelión ante Dios. Pero su admirable gracia, su eterno amor, que es incomprensible a nuestra mente, a nuestro ser, a nuestra humanidad, Él nos cubre con su admirable gracia y nos perdona nuestras ofensas. Y no solo hoy, lo vimos en el Antiguo Testamento, y el libro de Jueces muestra a Dios una admirable, una inmensa gracia sobre su pueblo. Porque siempre Dios busca el bien para nosotros. Él nunca busca el mal para nosotros. Quien busca el mal y los enredamos en el mal, somos nosotros los seres humanos. Esta humanidad caída. Pero para esta humanidad caída, así como el tiempo del tiempo de Israel, de aquí del periodo de los jueces, nos va a enseñar la admirable gracia de Dios. Y mire, ¿por qué pasó este periodo difícil? De que se arrepentían, Dios mandaba un juez y le salvaba. Moría el juez, volvía el pueblo de Israel en rebeldía con Dios. Y era un ciclo repetitivo que llevaron todo ese periodo. Y todos los jueces que se levantaron no eran personas de grandes atributos, o que eran personas ejemplares, o que eran personas que tenían mérito o académicamente bien preparados. No, todos los jueces fueron personas que tenían unos atributos que Dios utilizó en su momento para una causa específica y para mostrar su gracia para con el pueblo de Israel, porque Él había prometido salvarles, cuidarles e introducirlos en la tierra prometida. Pero ya introducidos en la tierra prometida, se desbordaron en maldad cuando murieron los verdaderos líderes que les habían inculcado el amor hacia Dios, que les habían inculcado aquel temor de Dios, que les habían inculcado que la ley permaneciera delante de sus ojos de día y de noche, y la meditaran y la aplicaran a su vida. Pero ya esos líderes habían muerto. Y en el periodo de los jueces ya no había otro que se había levantado, así como Josué sucedió a Moisés. Ya no hubo otra persona o otro líder que sucediera a Josué.
Entonces, como no había un líder específico, no había el guía espiritual, no había una persona responsable delante del pueblo de Israel, tomó el camino que bien les parecía. Y para mayor entendimiento a lo que estamos hablando de la admirable gracia de Dios que el pueblo de Israel aprobó, pero lastimosamente que la despreció, vemos y leemos el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6, y dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bendito Espíritu Santo. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era el tema principal del libro de los Jueces, porque lo vuelve a repetir en Jueces 18, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días, dice, la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Había una tribu que andaba de un lado para otro, sin rumbo, sin esperanza, sin una estabilidad, sin el conocimiento pleno de Dios. Ya las nuevas generaciones se habían olvidado de aquel Dios maravilloso, de proezas, de hechos, de poder, de ira. Ellos andaban de un lado para otro, así como muchos de nosotros hoy en día, a pesar de que se nos predica de Cristo o decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, andamos de un lugar a otro, sin fronteras, sin metas, sin definir nuestra vida, nuestra identidad, y a veces hasta nos da vergüenza decir que somos hijos de Dios en algunos lugares o con algunas amistades. ¡Uy! Que esa amistad conozca que usted es cristiana o cristiano o en esa empresa. Entonces andamos como la tribu de Dan, de un lugar para otro, porque hasta ese día no habían tenido, dice, posesión en la tierra de Israel. ¿Y cuándo pasa eso que andamos de un lugar para otro? Como el tamo dice que lo lleva el viento y como las nubes que van de un lugar para otro. Entonces muchos somos así. Andamos de un lugar para otro a pesar de que somos cristianos, pero no los identificamos con Cristo. Entonces no tenemos una posesión estable donde estar, donde adorar, donde glorificar a Dios, donde alimentarlo con esa palabra de Dios. No lo tenemos. Andamos como la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque no hay rey. No hay rey en mi corazón. Hago mi propia voluntad. Me dejo guiar por mi propio yo. Y mire, mi hermano, esa misma frase, en aquellos días no había rey en Israel, se vuelve a repetir en Jueces 19:1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, una mujer cualquiera. Mire hasta dónde había llevado esa decadencia, que la tribu de los levitas, la cual la herencia iba a ser Dios, porque así vemos que le dice a Josué y a Moisés también. Para Dios, para los levitas o la tribu de Leví, la herencia iba a ser Dios. Pero como no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Hasta esa fase de los predicadores o pastores o sacerdotes había caído a lo más bajo. Que vio una persona ahí, una mujer, dice este levita, y la tomó. Una mujer cualquiera. Una mujer sin sentido de su vida. Él la tomó y la hizo suya. Mira hasta dónde había llevado esa decadencia del periodo de los jueces. A la herencia de Dios. Se había destruido los levitas. Como hoy destruimos nuestros ministerios. Cuando cada quien agarra su ego, agarra para sus beneficios y hace lo que bien le parece, porque no tienen un rey. Y esto lo lleva a recalcarlos. Y dice, y puedo expresar que nos enseña Jueces desde el versículo 17
o capítulo 17, versículo 6, hasta el capítulo 21, versículo 25, dice lo siguiente: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire, mi estimada audiencia, qué terrible lo que estamos viendo en este tema, la admirable gracia de Dios, que a pesar de todos los errores que cometieron, la gracia de Dios estaba ahí para extender su mano, para salvarles, para protegerles, para bendecirles cuando ellos se arrepentían. No hay arrepentimiento, no hay bendición. No hay arrepentimiento en tu corazón, tus oraciones son en vanas. No hay un verdadero arrepentimiento en tu vida, las cosas siguen mal. No tenés a un ayudador. Y el pueblo de Israel aquí lo va a ver en los libros de Jueces y los capítulos y versículos que vamos a ver. Se desenfrenaron. Pero siempre la misericordia de Dios estaba cuando ellos clamaban y se volvían a Dios y dejaban sus rebeliones, sus faltas ante Dios, dejaban los ídolos, y cuando se volvían a Dios, Dios mandaba un Salvador. Y eso puede suceder hoy en tu vida también. Pero cuando hay un verdadero y legítimo arrepentimiento y lo volvemos a Dios de corazón, mientras no. Y con Dios nadie juega. Usted lo sabe muy bien. Entonces, como introducción, después de la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, que Dios añada bendición a ella aún más, vemos como introducción lo siguiente: así termina el libro de los jueces. Sin rey, cada uno hacía lo que bien le parece. Donde es difícil en este periodo, es difícil ver la consecuencia de no tener un líder. Pero aquí estamos viendo que es fácil ver las consecuencias de no tener un líder, un verdadero líder. Específicamente de no tener un líder que ame, adore, conozca y siga a Dios de corazón. De eso estamos falta hoy en día, o me deja mentir, estimada audiencia cristiana o amigos. Muchos dicen: yo para ser religioso, ser cristiano como esos, no, mejor no soy nada. Mire, ¿hasta dónde hemos llegado? Al periodo que estaban viviendo el tiempo de los jueces. Vivimos hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay un líder verdadero que ame, adore, conozca y siga a Dios de corazón, para que Dios se refleje en esa persona y el mundo pueda ser salvo por medio de esa palabra que predicamos. Porque nadie cree en un hombre porque los hemos vuelto vanidosos. Hay mucha envidia en nuestro corazón, hay muchas raíces de amargura, hay mucho liro, hay mucho chambre en nuestros labios, en nuestra boca, y eso lo detesta Dios, y le dice a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, que la mujer calle en la congregación. No está diciendo de que no hable o que no predique, está diciendo que calle. ¿Por qué? Porque en el tiempo, el periodo de los Corintios, cuando el apóstol Pablo dice eso, la mujer, no solo la mujer, el hombre, llegaban a chambrear al templo. Estaba el predicador con todo su apogeo, el anciano ahí que se conocía en esa época, estaba con todo su apogeo, hablando de la palabra de Dios, explicando la palabra de Dios o predicando de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Y estaban algunos de la congregación, chambreando, plática y plática y plática, ¿sí o no? ¿Va que vemos eso hoy en día? Bueno, a veces hasta la esposa o los hijos del pastor o del predicador, o si alguien ha sido invitado a predicar, hasta a veces hasta el pastor o la esposa y los hijos de la gente que le rodea con los teléfonos, y el otro desgaliándose. Entonces no hay, como dice la Biblia, adoradores en espíritu y en verdad hoy en día. Por eso vamos a caer en el punto número 1, la apostasía religiosa, que hoy se está viendo galopantemente en el siglo XXI, que se metió a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y es una lástima, estimada audiencia, lo que está pasando hoy en día. Decimos predicar de Dios, decimos hablar de Dios, pero lastimosamente que la iglesia, el cuerpo de Cristo, está envuelta en una apostasía religiosa, porque lo hemos vuelto religiosos a la máxima potencia. Entonces,
lastimosamente que el libro de Jueces termina así, porque no había un líder que ame, que adore y conozca y que siga a Dios de corazón. Eso nos hace falta hoy en día, estimados predicadores, evangelistas o personas que evangelizamos cara a cara con alguien o por estos medios. Después de esto, quiere decir que el libro de Jueces me da 6 enseñanzas. Al terminar en el capítulo 21, versículo 25, entonces en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, esto me lleva a decir también, no se sabe hasta ahora quién escribió el libro de los Jueces, pero algunos se lo adjudican a Samuel y ahí lo dejamos. No quiero discutir más, no quiero hablar de teología, no. Si algunos se lo adjudican a Samuel, magnífico, ahí estamos. Entonces vemos en el libro de los Jueces la apostasía y la admirable gracia de Dios en recobrar y restaurar. También nos permite ver en cuanto al propósito del libro de los Jueces. Es una filosofía de la historia. ¿Y por qué lo dice? Leamos Proverbios 14:34 que los confirma que el libro de los Jueces es una filosofía de la historia. Mire Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado o la rebelión ante Dios es una afrenta de las naciones. Y eso es lo que vio el pueblo de Israel. Por eso el libro de los Jueces es una filosofía de la historia y lo confirma Proverbios 14:34. Entonces también este libro de los Jueces relata la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta Samuel, el último de los jueces y el primero de los profetas o vocero de Dios. Ahí nace los profetas con Samuel. Deja de ser juez y pasa a ser un profeta, el vocero de Dios. También nos habla en el vacío de Josué que había dejado y el principio de la monarquía, porque no había un líder que tomara el lugar de Josué de la manera que él había tomado el lugar de Moisés. Después de la muerte de Josué no hubo nadie que se levantara como Josué. Y por último, cerrando esta introducción, este fue el periodo de prueba de la teocracia, después que entraron en la tierra prometida. Siempre en la vida cristiana hay un periodo de prueba. Si lo pasas, gloria a Dios. Si Dios no te quiere destruir, Dios quiere salvarte. Cuando nosotros no le permitimos o no los encarrilamos en la gracia de Dios, entonces vienen desgracias a nuestras vidas. Vienen diferentes problemas, diferentes necesidades, diferentes angustias y pasamos diferentes pruebas. Porque Dios prueba los corazones de aquellos que los han recibido como su único suficiente Salvador personal en su vida. Así como probó al pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, se la dio. Lucharon por la tierra prometida, la conquistaron algunas partes. Pero ahí Dios, ya estando ya tranquilo, prueba la teocracia, la prueba de la teocracia, de adorar a Dios, a un solo Dios, de amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Y Dios era su rey. Pero vemos ya con Samuel que comienzan ya el primer rey que es Saúl. Ahí desecharon al rey, al verdadero rey. Y el pueblo eligió a un hombre que lo gobernara y le fue mal. Y eso pasa en nosotros también, estimada audiencia. Entonces esto me lleva, para ir terminando, al punto número 1. Aquí se introduce en esa etapa que hemos venido hablando de introducción. Hoy pasamos al cuerpo del sermón, al punto número 1. Ahí se introduce la apostasía religiosa. Y vamos a ver de qué se trata esa apostasía religiosa y cómo comenzó a expandirse, a tomar fuerza en el pueblo de Israel. ¿Y por quién? Esta apostasía religiosa comienza en el templo del ser humano, en el templo de un hogar o en el templo donde el cuerpo de Cristo se congrega, o allá era el tabernáculo donde Dios
hablaba con el hombre hablaba con Dios. Había un encuentro personal ahí. Pero alguien metió la idolatría. Y lo dice Jueces 17 del 1 al 6. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder y yo lo tomé. Hijo ladrón, hijo contumaz, hijo anatema. Ustedes saben qué significa la palabra anatema. Hijo que no servía para nada, pues, robándole a su propia mamá. Pero mire aquí la madre alcahueta. Entonces la madre dijo: bendito sea de Dios, hijo mío. Imagínense cómo lo recibe al delincuente, en vez de corregirlo. Al malcriado, en vez de corregirlo. A esa hija malcriada, arrogante, a esa hija ingrata, a ese hijo ingrato. Pero mire cómo lo recibe aquí: bendito sea de Dios, hijo mío. La Biblia dice todo lo contrario. Aquel que maldice padre y madres, o aquel que no honra, aquel hijo que no honra a su madre o a su padre, dice que le espera cosa terrible. Pero aquí vemos una madre alcahueta. Mire cómo recibe este delincuente: bendito sea de Jehová, hijo mío. Y no solo eso, veamos el versículo 3. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Dios por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Dice. Lo recibe la mamá y se lo devuelve al hijo gañán, al hijo sinvergüenza, al hijo ladrón, al hijo contumaz, al hijo anatema, al hijo malo, pues. Se lo devuelve. Porque dice: en verdad he dedicado el dinero a Dios. Mire, estimada audiencia, a Dios no se le da lo que no sirve. A Dios no se le da dinero mal habido. Porque muchos hacemos esto, lo que está haciendo esta madre de Micaía. Dedicamos lo malo a Dios. Dedicamos las cosas malas a Dios. Mire lo que hacían los sacerdotes por el tiempo que Cristo vino, cuando Él entró al tiempo y dijo: haber convertido mi casa en cueva de ladrones. Porque ahí habían cambistas, y vendían lo peor, lo que estaba malo, y lo bueno lo dejaban aparte. Y eso es lo que hacemos hoy en día. Señor, de este negocio te voy a ofrecer tanto. Y hemos convertido la casa de Dios en cueva de mercaderes, en cueva de ladrones. Y eso le ofrecemos a Dios, porque nosotros creemos, así como Micaía y la madre de Micaía, que dice que le estamos dando la ofrenda a Dios para hacer un ídolo de talla y un ídolo de fundición. Mira el 5. Y este hombre Micaías tuvo casa de dioses, e hizo Ofed y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fueren su sacerdote. Y dice el 6, termina acá: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí o no? ¿Será pura coincidencia eso que estamos estudiando hoy en día? ¿Sí o no? Va, que eso está pasando en tu vida. Cada quien hace lo que bien le parece, porque no había rey. Habían desechado al verdadero Dios, al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Israel, al Dios de Moisés, al Dios de Josué. Le valió un pepino las nuevas generaciones, porque no fueron educados. Es que es el niño, la niña. Ay, no, mira, déjalo que ellos sean libres, que sean liberales. Hoy estamos viviendo tiempos diferentes. Momento. Para Dios son los mismos tiempos. Nosotros que les hemos volcado a la idolatría, que los hemos volcado a
todo lo que este mundo da, obviamente, por eso actuamos como padres o como mamá, así con nuestros hijos, y dejamos hacer que ellos hagan lo que quieran, aún siendo cristianos. Ah, no, pero yo como padre y soy cristiano, soy predicador, yo tengo a mis hijos así, mire, así. Bueno, si los tienes así, no seas payaso, hombre. Ellos te dominan. Mire lo que hacen pues dentro del templo. ¿Sí o no? Hacen lo que ellos quieren porque no tienen un líder verdadero que ame, que teme, que busque a Dios, que le sirva a Dios. Porque ellos ven, tus propios hijos y tu esposa ven tus actitudes en la casa. Y querés pararte arriba cuando estás predicando, que sos un gran predicador. Ay no, Dios me ha llamado a mí y me instruyó a mí para predicar el evangelio. No seas hipócrita. No seas hipócrita. Tus hijos y tu esposa te conocen. Por eso ellos actúan así cuando están dentro del templo. Ni te quieren escuchar. Porque hasta ellos dicen, que hipócrita mi papá, lo que está diciendo y cómo se comporta con mi mamá o cómo los trata. Pero aquí vemos en este punto número 1 la apostasía religiosa. Y ese es el punto. Cómo entró la religión ahí al lugar donde te congregas. Cómo entraron esos dioses, esos ídolos que hoy tú adoras. Y por adorar a esos ídolos, dice que dedicaste a tus hijos para que le sirvieran a esos ídolos y a tu familia. ¿Ah? Protegiste a tus hijos, los enviaste a una cosa equivocada. No, es que yo tengo la razón, es que esto es así, que esto es allá. Hijo, quien tiene la razón es la palabra de Dios. El problema es que no la lees, la predicas, pero no la entiendes. La predicas, pero a tu manera. Y ve las cosas a tu manera, a tus propios beneficios. No al beneficio de Dios, mucho menos al beneficio de la grey de Dios, de las ovejas de Dios. Y por eso los hemos metido a toda la gente en un muro de idolatría, en un templo de idolatrías. El cuerpo de Cristo lo hemos corrompido completamente nosotros los predicadores, los pastores, los que decimos que somos grandes pastores. Hemos llevado a la idolatría, a la congregación que Dios encomendó en nuestras manos. Y aquí lo estamos viendo con la madre y Micaías. ¿Cómo introducieron la idolatría al pueblo de Israel? Ya el pueblo de Israel era idólatra, pero aquí los desbordaron. Aquí se rebelaron en contra del verdadero Dios. Mire lo que hicieron acá. Entonces esto me lleva al punto número 2, la segunda decadencia. La decadencia moral en el hogar. Ya entró la idolatría a tu hogar. Ya entró el desorden a tu hogar. Ya entró los dioses que tú adoras a tu hogar. Ya entró, no hay rey, aquí hagamos lo que nosotros queramos en nuestro hogar, dentro del templo, porque ahí en el templo comenzó, en el templo de tu hogar, de tu vida, en el templo donde nos congregamos, comenzó la idolatría. Y se desbordó en el pueblo de Israel, así como en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu ministerio que ejerces a Dios. Son idólatras. Se olvidaron de Dios. Mencionan a Cristo, pero se olvidaron de Él. Y aquí va la decadencia moral en el hogar. Y qué terrible va. Y lo dice Jueces 17, del 7 al 10. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Oiga, era levita, sacerdote, predicador y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiese encontrar lugar. Belén, la casa del Pamba, la casa de la abundancia. Pero esto no había abundancia, nada, porque se habían rebelado en contra de Dios. Y este levita sale a ambular por el mundo. Porque dice ahí, ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaías, el idólatra, que estaba corrompido a más no haber. Y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar, porque allá está terrible. Me voy para otro país. Porque allá creo que voy a mejorar mi vida, y a peor va a caer.
Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, el albergue va. Vení, predicador, es levita, un predicador, te voy a pagar. Y serás para mí padre y sacerdote. Mire qué honor va. Y así muchos tratan a los predicadores. Oh, padre, siervo de Dios. Venga, va a ser un privilegio tener al siervo de Dios aquí en mi casa. Semejante sinvergüenza. Buscando solo dinero. Y le dice, y vas a ser para mí padre y sacerdote, y te daré 10 ciclos de plata por un año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Pues sí, porque lo van a atender bien. ¿Quién era la heredad de los levitas? Era Dios, ¿va? Pero en este periodo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. No había rey, habían rechazado al verdadero al rey. Entonces esa heredad que era Dios de los levitas, se habían olvidado. Este joven levita, y se fue como forastero. Se fue como predicador a promoverse, donde le paguen bien, donde me den vestido y comida. Ahí voy a predicar y tiene que hablar bonito. Tiene que ser, la predicación que va a dar va a ser jugosa, va a ser divertida, va a ser chistosa. Va a ser una predicación de empuje, de ir hacia adelante, de que la gente grite amén. Pero él no lo está viviendo, porque él es forastero, viene de otro lugar, donde le ha ido mal, y se ha ido por el mundo, a engañar personas, a predicar cosas falsas. Y de esos en muchas iglesias los albergamos, y le decimos, venga para acá, ¿cuánto los cobran? Les cobro tanto, por predicarles la palabra de Dios, les voy a llevar palabra de Dios. No seas mentiroso si estás cobrando por eso, por lo cual tenés que lucirte. Tenés que ser un buen payaso para poder justificar lo que estás cobrando. ¿Sí o no? Sí, eso hay un montón. Entonces aquí viene la decadencia moral en el hogar. Mire que dejaste entrar a esas personas solo por dinero. Los hijos te aman por tu dinero. La esposa te ama por el dinero, no te ama en verdad. Quizás comenzó a amarte en verdad a temprana hora, así como tus hijos. Hoy te aman por lo que tú les vas a dejar. Si es que les vas a dejar algo, pues. Si no tienes nada, tus hijos no te aman, ni te buscan, ni te visitan. Porque no tienes nada que darles. Entonces no son hijos verdaderos que van a estar contigo en las buenas y en las malas. Esos son los verdaderos hijos. La verdadera esposa en las buenas y en las malas. Una verdadera persona que ama, un hijo verdaderamente que ama a sus padres, está con él en las buenas y en las malas. No importa si le va a dejar o no le va a dejar nada. Si le va a dar pisto, nada. No, papá, te amo. Luchaste por mí, creciste conmigo, me ayudaste, me sacaste adelante. En tus riquezas o pobreza, tú diste todo por mí. Hoy me toca, padre o madre, hacerlo por ti. Pero aquí no, aquí había una decadencia, aquí todo era por dinero. Y aquí hay dinero, me quedo aquí a vivir contigo. Y esta decadencia en el hogar llegó hasta el punto más bajo. Lo dice Jueces 9 del 1 al 2. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte. Otro levita, otro predicador de Efraín, dice, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. ¿Qué le había dicho Dios a la tribu de los levitas? Que no tomaran mujeres así. Y la mujer que iba a tomar tenía que estar pura. Porque Dios les daba esa herencia. Eran santos. La tribu de levita era apartada para Dios. Y Dios era su herencia. Pero aquí habían caído tan bajo en su moral, que este levita también tomó una mujer concubina. Aquí lo que puedo agarrar, eso me agarro. Dice, el monte de Efraín, del cual había tomado por sí una mujer concubina de Belén de Judá. 2. Y su concubina le fue infiel. Pues sí, la había tomado de cualquier cosa. De la vida alegre, la había encontrado en una disco. ¿Qué va a encontrar bueno en una disco? La había encontrado ahí en una cantina, en un barrio, en una disco, allá afuera.
en la vida alegre. Pues sí, qué clase de hombre o qué clase de mujer es buena eso así. Y usted la encuentra ahí tirada en cualquier cosa. Le va a ser infiel. Que le son infieles así nomás, que se encuentren incluso, que se encuentren en una iglesia, son cristianos, crecen como cristianos, se casan y son infieles. Ya no digamos si usted encuentra a alguien en el mundo disparado haciendo lo que bien le parece. Cada quien, eso va a ser peor todavía. Y hay mujeres que están con esos hombres por conveniencia y hombres que están con esas mujeres también por conveniencia. Hijos que aman a sus padres por conveniencia. Pero la casa, el hogar ha caído en una decadencia tan bajo, así como habían caído los levitas. La tribu especial, la niña de los ojos de Dios, la herencia que era Dios para los levitas. Mire cómo estaban aquí terminando. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios, se olvidaron del verdadero Dios, de su rey, su verdadero rey lo dejaron a un lado. Y dice, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, en Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y usted sabe la historia, se va el levita para allá, la va a recoger, después la trae, y en un pueblo de Efraín creo que la agarran, de Benjamín, perdón, y la violan, porque era una mujer cualquiera, la tiró también el levita, la tiró afuera y la violaron, hasta que la hicieron muerta el día siguiente, que amaneció muerta. Entonces este levita la agarra a la mujer y la parte en pedazos, en 12 pedazos, y la manda a las 12 tribus de Israel para ver lo que habían hecho la tribu de si no me equivoco, de Benjamín. ¿Y quién era Benjamín? El hijo amado de Jacob, el hijo mimado de Jacob. Mire cómo se destruyeron estos, porque la casa, como el punto que estamos estudiando, la decadencia moral en el hogar. Mire cómo está tu hogar inundado de esa inmoralidad, esas infidelidades, ese lenguaje, esas cosas que se ultrajan, se dicen, y cada quien anda haciendo lo que bien le parece, porque no hay rey en el hogar. Están destruidos completamente, hasta que llegan al punto que llegó este levita, que la mujer la partió en 12 pedazos después de que la abusaron toda la noche de ella, y la mandó. Indignado, pero él mismo lo había provocado también, hombre. Esa inmoralidad que está en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio, en tu iglesia, esa misma inmoralidad tú mismo la has provocado, pero le estás echando la culpa a los demás. Hombre, a enfrentar las consecuencias, y sé hombre y sé mujer, hombre, y decirle a Dios: Señor, esta inmoralidad que está en mi hogar, en mi familia, en mi ministerio, en la iglesia, en mi propia vida como predicador, como pastor, o en mi matrimonio, esta inmoralidad que estamos viendo, yo tuve la culpa. Y arrepiéntete delante de Dios y vuélvete a Dios, y Dios te va a perdonar, porque Dios es rico en misericordia. Entonces, mire qué bello. Y aquí pasamos al último punto, a la última decadencia que llegó, y los enseña el libro de Jueces, donde cayó el pueblo de Israel: la anarquía política en el Estado. De todo lo que hemos venido hablando, al final del libro de Jueces, resultó la anarquía política en el Estado. Estos son los pasos que conducen a la ruina de las naciones, los 3 pasos que hemos estudiado. El primero que vimos fue la apostasía religiosa. Segundo, la decadencia moral en el hogar. Y tercero, viene la anarquía política en el Estado. Estos 3 puntos son la ruina de las naciones, de una familia o matrimonio, de una organización cristiana, ya no digamos de una organización religiosa, hasta en una empresa privada o pública se pueden ver esta decadencia que se ve, estos 3 puntos que hemos visto del libro de Jueces. Entonces, estimada audiencia, me puede decir: ¿y qué podemos hacer, predicador? Bueno, porque al final lo que Israel y todas las naciones necesitan es depender de Dios. Y de la misma manera, nuestros pueblos, gobernantes
y predicadores, etcétera, necesitan hoy más que nunca depender de la admirable gracia de Dios. De otra manera, no podemos salir de esos 3 puntos que hemos estudiado. Y usted ha visto algunos países que están en esa tendencia, ¿va?, hacia abajo, porque se olvidaron de Dios. Ahí tenemos Estados Unidos. Un día de esto estaba viendo la 72 o 74 aniversario de la oración. Pero ¿a qué Dios se ora ahí? ¿A qué Dios adora a Donald Trump? ¿A qué Dios fue a orarle el señor presidente? Se habla muy bonito. Pero ¿de qué Dios? Dios no es política. Dios no es religión. Pero venimos a esta decadencia, que venimos a caer en la anarquía política en el Estado, a destruirlos completamente. Porque el pueblo de Israel desechó al rey verdadero, a Dios. Y se hicieron de un rey terrenal que les pagó mal. Y así son los hombres. Gobernantes, políticos, los 3 poderes del Estado, quien sea. Nadie va a reinar o tener un verdadero líder. Se refleja o se conoce que ame, que adore y que conozca y que siga a Dios de todo corazón. ¿Quieres salir de esa rebelión delante de Dios? ¿Y quieres disfrutar de la misericordia divina de Cristo hoy en día, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu casa, en tu gobierno, o lo que estás ejerciendo sobre esta tierra? ¿Quieres la admirable gracia de Dios, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y fue derramada su sangre para reconciliarlos con nuestro Padre Celestial? Y Él dijo: todo aquel que cree en mí será salvo. Ha pasado de muerte a vida eterna. ¿Quieres vida eterna? Recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Y si lo quieres recibir hoy, dile conmigo de esta manera: bendito Cristo, abro mi corazón. Lo digo con fe, con convicción de corazón, con amor, que tú eres mi Señor, mi Salvador, el Rey de mi vida. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo he orado y en su nombre lo pido todo. Amén y amén.